La Biblioteca Pública Piloto Medellín presenta para todos ustedes el 11º video de la serie de fragmentos sonoros de El relato en Antioquia, dictado por el intelectual antioqueño Jorge Alberto Naranjo y realizado en 1993 en el auditorio de la sede central de la biblioteca. Todos los registros sonoros de este seminario han sido restaurados y se encuentran para su consulta en el repositorio digital de la institución. En este fragmento, Nicolás Naranjo, asistente al seminario, nos hablará del decadentismo literario, así como de otros movimientos artísticos de siglos anteriores al siglo XX, como por ejemplo el culturanismo, los cuales influyeron en la literatura antioqueña de principios del siglo XX. Las imágenes que hacen parte de este video pertenecen a fotografías de los diferentes fondos del archivo fotográfico y a documentos de las diferentes colecciones de la Sala Antioquia, los cuales pueden ser consultados en el repositorio digital o en la Torre de la Memoria. Asimismo, las imágenes que no pertenecen a la biblioteca se utilizaron por ser de dominio público o estar bajo el licenciamiento de Creative Commons en sus diversas categorías. A continuación, el relato en Antioquia, capítulo Decadentismo literario. El siguiente movimiento que apareció fue el decadentismo, y este es el punto álgido de todas las escuelas, porque la palabra decadente, pues uno siempre tiene con ella tiene una connotación pesimista. Uno cree que decadencia es todo lo que va mal. Entonces no es que haya habido una literatura decadente, sino que en esa época se pensaban, los autores de esa época pensaron que estaban en una época de decadencia. La cuestión histórica era la decadente, no la literatura. Entonces ellos tomaron de esa apreciación, tomaron su nombre. El decadentismo, ya le digo, aparece en el año de 1844. En el año 1872, 872. El concepto primero arranca en el siglo XVII, cuando Montesquieu y Gibbon discuten sobre la grandeza y decadencia del Imperio Romano. Ellos tomaron una polémica y empezaron a hablar de en qué época más o menos había sucedido la decadencia del Imperio Romano. Más tarde, Juan Bautista Vico, este era un historiador nacido en Nápoles, en una obra que tituló Flujos y Reflujos de la Historia, encontró que la primera expresión poética donde se encuentra esta teoría, pero ya poetizada, de la sucesión de los imperios, es una epopeya que se llamaba la epopeya de Ossian. En cuanto a la epopeya de Ossian, es una creencia de que fue escrita por un poeta Macpherson, un poeta inglés, James Macpherson, pero él tomó una mitología, una leyenda que había en Escocia, y realmente no encontró esa. Él suponía o decía que había encontrado algunos manuscritos, y los manuscritos nunca se vieron. Y la epopeya de Ossian se trata de un héroe de Escandinavia, un héroe de Escandinavia que luchó contra el emperador romano Severo. Eso es leyenda. En esa época se supone que se marca la caída del Imperio Romano. Pero esta era la teoría que ellos tenían del decadentismo, pero sucede que esa palabra, decadentismo, la emplearon después muchos otros autores franceses, entre ellos Rousseau, que sabiendo que la civilización estaba en decadencia, buscó el regreso a la energía primitiva, huyendo de la artificialidad de una civilización decadente. Luego Flaubert, más tarde, aplicó la idea de la tragedia de las almas burguesas y de las figuras heroicas y míticas del pasado. Para Baudelaire, en Las Flores del Mal, el espíritu de la vida moderna se asemeja a la literatura de la decadencia latina. El concepto para Verlaine, por ejemplo, fue una bandera y no un insulto. Isidore Ducas, poeta franco-uruguayo, afirmaba que desde Racine la poesía francesa no había avanzado 1 milímetro. Isidore Ducas realmente se conoce más fácil como el conde de Lautréamont.
ese nombre lo tomó de alguna novela que leyó y no era un poeta muy conocido. Los surrealistas tomaron este parecer en broma y tomaron la novela de lo escrito en los Cantos de Maldoror como la profecía de los cometidos del surrealismo. Lucas, sin embargo, es el portador de la insatisfacción con el parnasianismo. El nuevo lenguaje se inclinó por la sugerencia, no decir las cosas con la clásica claridad definitoria de Baudelaire, sino en dejarlas entrever por connotación. La novedad incluye otra dimensión no apreciada en esa época. Apenas se viene a apreciar en estos tiempos, la flexibilización del lenguaje. Ese fue uno de los logros más importantes del simbolismo. La secesión de 1866, encabezada por Jean Moreau, se manifiesta en El Simbolista, una revista cumbre de la época. A estos disidentes se aplica el mismo concepto del decadentismo. Jean Moreau es un poeta de origen griego que en realidad se llamaba Yannis Papadiamantopoulos. Este poeta pertenecía obviamente al decadentismo y entonces por alguna situación se peleó con ellos y fue a escribir a otra revista que se llamaba El Simbolismo, y entonces ya el decadentismo pasó a ser simbolismo y el decadentismo no volvió a aparecer. Entre estas escuelas, como lo dice Tomás Carrasquilla, Papadiamantopoulos, papa, diamante y no sé qué más. Papadiamantopoulos. Bueno, Tomás Carrasquilla también, a pesar de todo, y es muy obvio, hace una anotación importante, y es que el culteranismo se parece mucho al modernismo. El culteranismo fue un movimiento muy anterior que se dio en España con Góngora y con Quevedo, España e Italia, con Góngora y con Quevedo. Inclusive un sinónimo de la palabra culteranismo es gongorismo. Culteranismo, una de las vertientes del barroco español, desarrollado a partir de Garcilaso, pero también con fuentes aún en el siglo XV con Juan de Mena. Su figura más representativa fue Góngora. Supone un predominio de la forma, usa y abusa del hipérbaton, de los elementos ornamentales y del vocabulario oculto y artificioso. En opinión de Alfonso Reyes, es un preciosismo lingüístico, cuyos procedimientos externos consisten en el uso sistemático de la erudición antigua y la metáfora mitológica, en la frase retorcida o elíptica y en el empleo de neologismos latinos. El preciosismo fue, como se llamó, el culteranismo en Francia, a raíz de una obra de Molière que se llamó Las Preciosas, ¿recuerdas? Las Preciosas Ridículas, exactamente. El culteranismo ha enlazado con movimientos contemporáneos como el ultraísmo español, el creacionismo y el cubismo poético. Luis Carrillo de Sotomayor, en el libro La erudición poética, dice que se engaña quien entiende que los trabajos de la poesía son para el vulgo. Sotomayor y el Marqués de Santillana muestran el divorcio entre el gusto de la masa y la minoría culta, para quien está reservado el deleite de la verdadera poesía. En este punto es donde cabe compaginar las ideas de Tomás Carrasquilla con las ideas del culteranismo, en que el culteranismo estaba hecho solo la poesía por la poesía, el arte por el arte. Bueno, son esos los movimientos que iniciaron en la época en que se inició el modernismo.